Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Esperamos que todo bien con usted, todo bien con nosotros hoy, que conversamos con la doctora María Amanda Castillo, directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable. Y estar nuevamente, doctora, para poder conversar acerca de lo que está haciendo, para qué funciona, podernos informar sobre la utilidad que tiene la DIRAC, porque antes de empezar el programa decíamos, hay gente que teme una citación o una invitación, porque no es citación, es una invitación de la DIRAC, porque se imagina cualquier cantidad de cosas. Ya vamos a hablar de esto. Lo importante aquí es que la DIRAC está promoviendo, es decir, está basada y además promueve el diálogo como la forma básica, primordial para poder resolver los problemas que hay entre dos o más personas, naturales o jurídica o combinada. Es nueva la DIRAC relativamente. Así es. Así es, prácticamente tiene lo que lleva este nuevo siglo. 22 años, recientemente en abril cumplió 22 años, ¿verdad?, de haber sido creada la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Me interesa tal vez dar a conocer, ¿verdad?, en qué contexto surge la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos en el año 2000. Surge en razón de la Ley 278, la Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria, que fue aprobada en 1998, que, claro está, en esta ley fue aprobada, entra en vigor en razón de esos conflictos a que se refiere esa ley, es decir, conflictos específicos de la propiedad. Y de la propiedad reformada, urbana y reformada y rural. ¿Qué sucede? Después lo diré, que la verdad es, lo voy a explicar, pero todavía estamos atendiendo ese tipo de conflictos. Pero también en 1998 no solo se aprueba esta ley 278, también se aprueba la ley orgánica del Poder Judicial y que incorpora la mediación como un trámite dentro del proceso judicial. ¿Y por qué digo como un trámite? En principio que incluso así está visto y dicho en la ley y su reglamento, sino porque iniciado el proceso judicial, es decir, ya interpuesta la demanda, se convocaba, las autoridades judiciales convocaban a las partes a una mediación. Y entonces se dice a un trámite de mediación. Entonces todos la conocen como un trámite de mediación. Pero la mediación no es un trámite, lo que pasa es que esa es una modalidad de implementar la mediación, la modalidad intraprocesal dentro del proceso. En esos momentos, como le decía, por un lado la ley 278, para tratar de dar mayores opciones a las partes que tienen conflictos sobre la propiedad reformada urbana y agraria, y la ley 260 o ley orgánica del Poder Judicial, en la búsqueda de dar otras opciones para ver si se solucionan los asuntos, los conflictos, las controversias de manera más rápida, y lo hace a través de las autoridades judiciales. Es decir, todo conflicto que llegan de la autoridad, esta tenía que hacer una mediación, pero lógicamente eso debemos de estar claros que eso no es factible, pues, porque ¿qué resulta? Que una autoridad judicial no puede mediar porque su función es jurisdiccional, es distinta, totalmente distinta. Y es que una persona, la autoridad judicial mediando, y si no llega a un acuerdo, tiene una serie de información que difícilmente puede obviar a la hora de dictar sentencia, de resolver. Y entonces ahí se corre el peligro de prejuzgar, porque ya se está creando un juicio previo antes de resolverlo a través de la sentencia. Pero bueno, en ese momento la necesidad era de reducir la carga, la mora judicial que existía. Recordemos que eran miles de expedientes, era una carga excesiva la que existía en el Poder Judicial de Nicaragua, y no solo en el Poder Judicial de Nicaragua. Esta tendencia de la incorporación de los métodos alternos de solución de conflictos es una tendencia mundial, no es solamente Nicaragua.
Claro, Nicaragua adopta esta nueva tendencia jurídica de la incorporación de la mediación, pero nosotros ya teníamos, por ejemplo, la transacción en el Código Civil, que sigue vigente, que eso tiene más de un siglo. Por ejemplo, el juicio por arbitramiento, que estaba en el Código de Procedimiento Civil, el PR, que fue derogado cuando se aprueba la Ley de Mediación y Arbitraje en el año 2005, es decir, posterior, en los primeros años de este nuevo siglo. Entonces, como ve, ahí vamos evolucionando y se va incorporando los métodos alternos de solución de conflictos. Claro está, el contexto aquel era reducir la mora, tratar de que las personas pues solucionaran los conflictos entre ellas mismas, dirigidas por la autoridad judicial. Pero, ¿qué pasa? Esto evoluciona, y es que también el Poder Judicial no solamente incorpora los métodos alternos de solución de conflictos por ser una nueva tendencia, también viene preparándose a través de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial para implementar la oralidad. Y es allí donde se sienta la base para un nuevo sistema de justicia. Un sistema de justicia nicaragüense que incorpora los métodos alternos de solución de conflictos, procesos orales, un nuevo sistema de despachos judiciales, incorpora incluso la Defensoría Pública, el Instituto de Medicina Legal, es decir, son unas nuevas tendencias. Este nuevo siglo trajo una gran modernidad al Poder Judicial de Nicaragua. Entonces, ahora, en este nuevo contexto, los métodos alternos de solución de conflictos no es para reducir la mora judicial, porque nosotros en Nicaragua no tenemos una mora judicial en los términos que la tuvimos en su momento, como le explicaba. Puede haber una mora, pero es ínfima a la parte de esas tristes experiencias que tuvimos. Con el hecho mismo de que se incorporara primero el nuevo modelo de despacho judicial, eso se redujo totalmente. Después, con la incorporación de la oralidad en todas las materias, en todos los procesos judiciales, civiles, penal, familia, de laboral, el hecho mismo incluso de que ganara la autonomía de la voluntad del derecho de familia frente al derecho civil, ese es un gran paso. Imagínense separar. Siempre se había conocido que los altos índices de mora en lo civil era mayor que en lo penal, pero era porque teníamos una combinación de derecho civil y derecho de familia. Ahora que no estaban definidos como tal. No estaban definidos como tal. Antes el derecho de familia estaba dentro del derecho privado, ahora no, está separado. Y además ahora ya se tiene claro que el derecho a familia es el que tiene el mayor índice de demandas frente a lo civil. Después de lo penal está familia y después está lo civil. Ese es el orden en la demanda del servicio de la Administración de Justicia. Pero vemos que ahora se incorporan los métodos alternos de solución de conflictos en todos esos nuevos códigos procesales, en todas las materias, pero ya no para reducir moras, sino para facilitar el acceso, para dar mayores opciones y principalmente porque la persona es el centro del sistema de justicia, es a quien va dirigido. Entonces necesitamos que las personas por sí mismas sean las protagonistas, las que participen directamente en la solución de sus conflictos, los conflictos que han sido generados, y que ustedes y todos sabemos pues que los conflictos son inherentes al ser humano, son parte de nuestra naturaleza. Tenemos conflictos de todo tipo, pero entonces hay que tratar de ir educando, haciendo un cambio de paradigma, promover un cambio de paradigma en el sistema de justicia, que las personas de manera natural acudan a mediar, que de manera natural acudan a conciliar, o que vayan a un proceso arbitral, ¿ya? O a cualquier otro tipo de proceso que sea un símil de los métodos alternos de solución de conflictos, pero en los que prime la autonomía de la voluntad. ¿Ya? En los que prime la autonomía de la voluntad, que no esperemos a que terceras personas sean las que decidan por nosotros. Ese es el punto ahora, ¿verdad? Enfocarnos en el ser humano, en la persona, el protagonismo del ser humano, de la persona, porque esto es lo que nos va a permitir también un desarrollo humano en nuestro país, que alcancemos un nivel no solamente del diálogo, la conversación, el entendimiento, sino que también seamos educados para negociar. En principio, igual que el conflicto, la negociación es también inherente al ser humano. Desde pequeño ya estamos negociando, ¿verdad? Negociamos y en el seno de la familia se nos enseña incluso la negociación, cuando le decimos a nuestros hijos, no, si querés esto,
o esto. Entonces ya estamos negociando. Los niños cuando le piden algo, tienen algún conflicto, porque allí los tienen los bebés, los chiquitos, entonces ellos también negocian. Vamos al mercado, a nosotros nos encanta por negociar el regateo. Entonces siempre vamos buscando nosotros también esa negociación, porque el regateo tal vez solamente esté determinado en razón de que el mayor costo se baje, pero la negociación es diferente. La negociación está enfocada más en las necesidades que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las necesidades y por qué que yo estoy negociando esto? Entonces vemos nosotros la importancia que tiene ahora la mediación, la conciliación. Me acuerdo que cuando estaba en la judicatura hacíamos arreglos extrajudiciales, acuerdos extrajudiciales. Es decir, las personas, yo recuerdo, estaba de jueza local civil y las personas llegaban, no estaba regulado, eso fue hace mucho, pero no le digo cuánto, pero... Fue antes del 2000. Pero eso es hace mucho. El asunto es que llegaban al juzgado, me acuerdo, y no decíamos que estábamos mediando. No estaba normada la mediación como en el año 1998, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que llegaban las personas y entonces ellos me pueden llamar a la persona y entonces se les mandaba una citatoria, no como hoy que es una invitación. Se les mandamos la citatoria, llegaban las personas, mira qué bonito, yo tuve esa experiencia y no había sido preparada para mediadora, pero se hacía la mediación, es decir, uno como esa persona que esté en medio de dos en conflicto, conversábamos y les decía, bueno, se le va a escuchar a uno, se le va a escuchar al otro, pues se le explica, se le pone las reglas de ese diálogo, de esa conversación, y entonces acudían, y entonces se les escuchaba y se lograban acuerdos y los cumplían sin que estuviera regulado. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que, claro, ante un juez, me imagino yo que se levantaba un acta. Claro que sí. Y era la firma del juez, al final de cuentas, lo que casi lo convertía en una sentencia, ¿no? Pero en ese momento, mire que usted dijo la palabra clave, casi lo convertía en una sentencia. Pero era un acuerdo, todo era un proceso, porque esto es un proceso, usted está viendo primero la solicitud verbal, después que ya lo llamas a la persona, lo sentás, conversas, y al final, por consenso, logra un acuerdo. Pero todo eso no estaba regulado, y menos aún el valor legal del acuerdo, porque usted dice casi no llegó a tener el valor de sentencia. Hoy no, hoy un acuerdo tiene mérito ejecutivo, puede ser ejecutado ante la autoridad jurisdiccional, tiene todo el valor, el mérito legal, ¿ya? Y es vinculante entre las partes. En aquel entonces, que como una experiencia, pues yo le conversaba, que era a mí lo que me parecía muy interesante ahora, comparándolo con la actualidad, era que las personas llegaban a un consenso y cumplían sin necesidad de saber si estaba regulado o no en la ley. Las personas cumplían. Pero ya vino una etapa en que ya se imponía más la litigiosidad, el ir a los juicios y todo lo demás. Pero bueno, hoy lo importante es que está regulado y está basado en la autonomía de la voluntad, que así lo dice la ley de mediación y arbitraje. La transacción en el Código Civil está regulado sobre la base de la autonomía de la voluntad, igual como los contratos. Por eso es que la transacción es un contrato. Todo contrato está basado en la autonomía de la voluntad, en la capacidad que tienen las personas, que si yo estoy hábil para poder contratar, pues puedo hacerlo perfectamente, siempre y cuando lo que es objeto de la transacción es de materia disponible. Eso es igual en la mediación. No solo basa la autonomía de la voluntad, sino que lo que es objeto de la mediación sea disponible, o que la ley permita que se pueda mediar. Ok, voy a hacer una pausa. Hablemos de qué es lo que se puede mediar, o más bien, qué es lo que no se puede mediar, porque me imagino que la lista es más corta en lo que no se puede que lo que sí se puede. Regresamos en breve y conversamos acerca de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Tipper
directora de la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. ¿Qué se puede resolver a través de la mediación, o más bien, qué es lo que no se puede llevar a una mediación? Bueno, en principio, como les decía anteriormente, lo que no es disponible. Ya, yo no puedo disponer de lo que no son bienes, derechos y acciones de mi propiedad. No puedo disponer. Por eso la importancia incluso de que cuando acude una persona en calidad de apoderada de otra, tenga que llevar la facultad de disponer los mismos, y por eso es que se le dice que debe establecer una cláusula que tiene la facultad de mediar y suscribir acuerdos. La suscripción del acuerdo, la firma de un acuerdo, implícitamente va a la disposición de los bienes, derechos y acciones de la persona. Por eso es la importancia de eso. Pero la verdad es que también la ley, además de que eso lo establece, ¿verdad?, también el Código Civil, eso es el derecho privado, en el mercantil, es aplicable, pero también tenemos, por ejemplo, la mediación en lo penal. Y en la mediación en lo penal, ya la ley te dice en qué tipos penales. En la falta, todo lo que es falta se puede mediar, que es cuestiones de menor complejidad. Delitos, sí hay algunos delitos, ¿verdad?, pero que son, por ejemplo, de orden patrimonial, o son delitos menos graves. Tratar de que todas esas cuestiones que son de menor complejidad sean objeto de la mediación, que las personas puedan resolver. En materia civil, incluso es importante señalar, por ejemplo, que hay cuestiones que no son mediables. Por ejemplo, si hablamos de una falsedad civil en un instrumento público, no puedes mediar sobre eso, ¿ya? En temas de la propiedad puedes mediar, en temas de la propiedad, siempre y cuando vos puedas disponer de esos bienes, de esa propiedad, claro. Es decir, como usted lo mencionaba, el ámbito es más amplio, pero está basado sobre ese principio: disponibilidad y autonomía de la voluntad, ¿ya? Y vemos también nosotros que en materia de familia, ya el Código de Familia te establece en qué casos pueden mediar, igual en materia del trabajo. Por ejemplo, en materia de familia, es importante resaltar el tema de las pensiones alimenticias. Se dice que no va a renunciar a un derecho, y entonces hay personas que dicen, la pensión es por X cantidad, según establece un porcentaje, dice el Código de Familia. Y dicen algunos, tienen el criterio de que el momento en que negocias ya estás renunciando al derecho, pero no estás renunciando al derecho, el derecho está, la pensión alimenticia, te lo reconoce la otra parte. Lo que negocian es el quantum. ¿Por qué lo negocian? Por las circunstancias, por las necesidades que tienen cada una de ellas. Yo puedo deber una pensión alimenticia, pero a lo mejor no estoy en la posibilidad de pagarla totalmente, y la otra parte conoce mi realidad y entonces acuerda. Claro está que si mi realidad cambiara, por ejemplo en materia de familia, perfectamente podemos volver a una conciliación. Eso depende ese es el grado de la negociación en las partes, pero eso está basado en las necesidades que tenemos, en las posibilidades y las circunstancias que rodean al momento de la negociación, al momento de la conciliación. Y yo no quiero confundir negociación con conciliación. Lo que quiero decir que toda conciliación, toda mediación está basada en la negociación. Al final eso es una negociación asistida, ¿ya? Pero es importante también, por ejemplo, saber que en este nuevo contexto de la implementación de la mediación, por ejemplo, en materia de la propiedad, a mí el servicio que nosotros brindamos, por ejemplo, de mediación en conflicto de la propiedad a través del subcomponente de mediación DIRAC-PRODEP, del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, es muy interesante porque este proyecto es la continuidad de esa mediación que regula la Ley 278 sobre la propiedad reformada urbana y agraria. La de 1998. Correcto, y que es la que da origen a la creación de la DIRAC. Es decir, nosotros no hemos dejado de atender esa primera misión que se nos estableció a través de la ley, porque lo hacemos ahora, si bien hay casos, ¿verdad?, que todavía no los remiten los juzgados de distrito, que son los competentes para conocer de esos casos, pero también nosotros lo realizamos a través de este subcomponente.
en el proyecto de ordenamiento de la propiedad, un proyecto muy importante, un proyecto estratégico de nación, y en el que lo que hay que resaltar, que considero que es muy importante resaltar, es cómo han tenido que coordinarse varias instituciones para poder cumplir con este proyecto de nación. Y por ejemplo, y de alguna manera va a ver cómo es la ruta a seguir en este tipo de conflictos que se están atendiendo o se están gestionando a través de la DIRAC. Por ejemplo, catastro. Inicia con el barrido catastral en una determinada zona donde se ejecuta el proyecto. ¿Qué es lo que hace primero el catastro? Fíjese bien, el catastro lo primero que hace, identifica las parcelas donde se va a catastrar, pero allí, en esa unidad de barrida catastral, mientras está haciendo ese escaneo, yo le llamo como que está escaneando la tierra, no solamente determina las parcelas para catastrarlas, sino que también identifica conflictos. Claro, como son funcionarios estatales, las personas dicen, y ahí vienen a catastrar, fíjense que yo tengo un conflicto, o el vecino, y entonces ahí todas las personas, los protagonistas, a quienes va dirigido este proyecto, empiezan a expresar cuáles son los conflictos existentes. Bueno, entonces la unidad de barrido catastral no solamente logra hacer su función propia, sino que hace un plus, como es la identificación de los conflictos. Esos conflictos los remite a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para que los atendamos, que es el subcomponente que nosotros tenemos, que es especializado, son mediadores que están preparados para atender los conflictos de la propiedad en ese contexto. Pero también vemos que la Intendencia de la Propiedad, que es de la Procuraduría General de la República, si acaso, por ejemplo, ese conflicto se soluciona a través de la mediación, que es rápido, logra, por ejemplo, hacer el título, inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces ustedes ven catastro, DIRAC, que es el Poder Judicial, registro, que es del Poder Judicial, la Procuraduría a través de la Intendencia de la Propiedad, es decir, todas estas entidades se coordinan para lograr el fin último. ¿Cuál es? La regularización de la tenencia de la tierra. Vea qué importante. Y esto nos está dejando, este proyecto nos está dejando esta experiencia tan valiosa de la necesidad de poder, de que exista esa interrelación en todas estas instituciones que están vinculadas con la regularización y tenencia de la tierra. Ahora, no solamente son los casos que remite catastro, que puede remitir incluso procuraduría de repente, ¿no? Son casos, por ejemplo, yo tengo ahora un problema de la propiedad y voy a resolver en la DIRAC y me atienden especializados en el tema propiedad. Sí, claro que podemos atenderlo perfectamente porque es un tema de la propiedad, lo podemos atender, la gente acude y nosotros los atendemos, pero no solamente lo podemos atender a través del subcomponente, porque por ejemplo, el subcomponente se está ejecutando en una zona, en determinados departamentos del país, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega, Huigalpa, Buaco. Pero usted sabe que esto funciona mucho el boca a boca. Correcto. Tenía yo este problema, y yo me siento a platicar con usted, tenía yo este problema, y fíjate que fuimos y estuvimos en la DIRAC y nos resolvieron. Pues conteste el otro, pues fíjate que yo tengo un problema similar a este, ¿crees vos que me atiendan? Anda, sumate. Así es. Y es efectivo ese boca a boca. Entonces acuden, que esos son los casos que nosotros les llamamos espontáneos, que surgen de manera espontánea. Entonces sí, se atienden, pero no solamente, como le decía, se atienden a través del subcomponente, también a través de la misma institución, porque puede ser que por el boca a boca se entere alguien, pero no de un departamento donde se ejecuta el proyecto. Puede ser en otra zona que no está ahí el subcomponente, pero igual los atendemos la DIRAC, porque como les he venido explicando, en materia civil que incluye el conflicto de la propiedad, estamos prácticamente en todos los municipios donde hay juzgados de distritos civiles, en todos los complejos judiciales de las cabeceras departamentales, complejos judiciales municipales y de las circunscripciones judiciales. Entonces ahí estamos, igual los atendemos. Y cuando un mediador observa que ese caso
y observa que ahí mismo hay un subcomponente y es un caso de la propiedad que está referido al subcomponente, ese mediador institucional lo remite para su atención. Pero si no hay subcomponente, él lo atiende, ¿ya? Ahora, ¿qué importante es este subcomponente que nos está dejando no solo esa coordinación interinstitucional de estas instituciones que están referidas al tema de la propiedad, que su competencia es la tenencia de la tierra, es que también la Comisión Especial de Registros de la Corte Suprema de Justicia, en su momento, en el año 2014, aprobó un acuerdo con el cual, además de reconocer que el acta de acuerdo es un documento administrativo auténtico, reconoce que como tal puede ser inscribible en el registro público de la propiedad inmueble, ¿ya? A través de este subcomponente. Pero también este subcomponente logra que una vez, porque este subcomponente está desde el año 2002, desde ahorita. Entonces, ¿qué sucede ahora? Con la implementación de la mediación, conforme la Ley 902, Código Procesal Civil, a partir de 2007, este subcomponente también, por acuerdo del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, estos acuerdos, o estas inasistencias, o estas constancias de no acuerdo, tienen el mismo valor, tal y cual como que lo hicieran en la institución de la DIRAC, pues en otros lugares que no sea el subcomponente. ¿Por qué? Porque van homologándose, porque se trata de lo mismo, simplemente de manera más especializada, porque ahí es solo propiedad, ¿ya? Entonces, va teniendo muchas ventajas, muchos beneficios, todo está legalizado, y así es que yo creo que estamos dejando con este subcomponente unos grandes resultados, grandes beneficios para la población, y otra de las cosas también incluso, ahí se ve la importancia de algo que nosotros como institución no implementamos. Y es que nosotros, cuando llega una persona a solicitar una mediación, usted llega, la solicita, no necesita presentar ningún documento más que su identificación, su cédula de identidad, recogemos todos sus datos y le entregamos una invitación. No es cita, es una invitación. En lo civil, en lo penal es una citatoria, la da la policía. Pero en este caso de lo civil, le damos la invitación y usted tiene que llevarla. ¿Qué pasa? Ahí surgen, desde el comienzo, todos han opinado que no es correcto. Lo correcto sería que la invitación se le llevara de parte de la institución de la DIRAC a la persona que se le está invitando a hacer efectiva la entrega. Y esto lo hemos corroborado, claro, todos estamos claros, pero no tenemos los recursos para hacer esto, porque son miles de casos los que nos llegan a la DIRAC. Pero el subcomponente, al implementar esa mediación, que es específica, que es especial en su procedimiento, sí lo hace. Y viera qué efectiva que es. Es que no sé si fue que lo dije al inicio del programa o lo dije fuera de cámara. De repente un papel membretado tiene como fuerza, ¿no? Entonces no importa si es invitación, no importa si es citatoria, de alguna manera impresiona, digamos, a las personas. Si quiere conversamos sobre eso, hacemos pausa y hablamos sobre eso justamente. Invitar, citar, que lo lleve a alguien de la DIRAC, que lo lleve la persona que está interesada, cuáles son, en qué influye o cómo puede influir en el proceso de la mediación. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con la doctora María Amanda Castellón Tipper. Le decía yo que de repente un membrete puede resultar impresionante para una persona, es decir, influir de alguna manera y crear una reacción que puede ser positiva o puede ser negativa, claro, ¿no? ¿Cómo influye el hecho que, la invitación es membretada, porque hay que darle la formalidad al claro asunto, ¿no? La citación supongo yo que lo mismo, no sé si es el mismo membrete de la DIRAC, pero ¿en qué se diferencia invitar
y citar en qué se diferencia llevar yo como parte interesada o que sea DIRAC la que lleve la invitación o la cita. Ok. Bueno, en lo civil hay que diferenciar la mediación en lo civil y la mediación en lo penal. La mediación en lo penal, quien la promueve es la policía. Cuando llega la denuncia, hacen un proceso investigativo, analizan si ese tipo penal es mediable y si lo es, le dicen a las partes en conflicto. Si éstas deciden mediar, lo remiten a la DIRAC, pero para eso, de previos, las habrá citado, no invitado, citado una esquelita pequeña que dice citatoria, claro, es de la policía. Y usted sabe, cuando uno va a la policía, uno se pone nervioso. Va a un juzgado, uno se pone nervioso. Eso es natural. Claro que tiene su impacto, ¿verdad?, en las personas y propia reacción. Algunos a veces nos dice, yo tenía miedo, pensé que este era un juicio y tenía que gastar o a lo mejor iba a caer preso, no sabía qué era lo que pasaba, porque esas son las reacciones más comunes. Y afuera me está esperando mi abogado, porque contraté un abogado. Claro, porque lo contrata el abogado que lo anda acompañando, pero también, por ejemplo, tenía como reacción, el otro día un usuario me decía, Amandita, ¿por qué invitas si no es una fiesta? Tienes que mandar una orden para que venga. Entonces, yo le explicaba al señor, y es que definitivamente estamos acostumbrados, por lo arraigado que está el sistema de justicia tradicional, el proceso judicial. Sí. Estamos acostumbrados a que nos citen, a nos requieran, a nos emplacen, ¿verdad?, a la citatoria. Entonces estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a que nos inviten, que nos digan, venga, conversemos, platiquemos, dialoguemos, negociemos. No estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a, actitudes a veces hasta violentas. Coercitivas, sí. ¿Verdad? Entonces, eso hay que decirlo. Por ejemplo, en el tema de la propiedad, recordemos, hasta las vendetas, ¿verdad? Hoy no, entonces ahí, eso es lo que es lo que se pretende en el nuevo sistema de justicia, esos cambios. Pero bueno, en el caso de la DIRAC, por ejemplo, en lo penal, ya le digo, la citatoria la lleva la policía, la persona. En la mayoría de los casos, más del 90% la gente acude, hace la mediación y logra acuerdo. Ahí está la estadística. En lo civil nosotros no tenemos un sistema de mensajería, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos la invitación a la persona, usted llévela. Todos dicen, pero es que debería llevarla a la DIRAC, porque en principio, y ha sido de todo, pues la mayoría de las personas que dicen, ¿cómo le voy a llevar la invitación si tenemos el conflicto, no nos podemos ni ver? Y más allá, pues, un maltrato, o te ofenden, o no te abren la puerta, no te reciben la invitación. Todas esas reacciones, la mayoría de los casos, negativas totalmente, pero entonces les digo yo, bueno, en principio no solamente se trata por falta de recursos, porque es así, pero también creo yo que es necesario que nos vayamos acostumbrando a recibir una invitación, no solo para una fiesta, como dice el compañero usuario. También es necesario que vayamos aprendiendo a recibir una invitación, porque yo creo que también de eso se trata, del cambio de este paradigma, que debemos de estarnos acostumbrando a que todo es citatoria, que esperemos una citatoria para poder ir, que hay que hacer ese cambio. Pero quiero decirles que a través del subcomponente sí se implementa el hecho de que hay una persona que lleva la invitación a las dos partes, se las entrega, pero además de entregársela, imaginémonos que la invitación, al reverso, aquí dice, ¿verdad?, quien invita por solicitud de tal persona, el conflicto es tal. Entonces, al reverso hay una serie de cosas como esta, que le explica, mire, la misma persona le dice, mire, la DIRAC le está invitando para que pueda mediar con la persona tal, ¿verdad? La mediación es esto, las ventajas son estas, ¿ya? Y es beneficiosa para usted por estas razones, es voluntario, pero nos gustaría que asistan. Eso está, además de que eso lo explican, está al reverso, porque lo que yo le dije puede quedarle cierta información, pero cualquier cosa que se le olvidó o malinterpretó, aquí está la información. Y entonces eso también resulta muy positivo, porque entonces las personas acuden, ¿verdad?, a la mediación. Incluso aquí se tiene como parte del procedimiento hacer hasta 3 invitaciones.
se tiene que cumplir las invitaciones, si acaso no llegan. Pero tenemos más del 70% de los casos que la gente acude con la primera invitación. Ya, entonces eso se ve, pues, ¿verdad? La aceptación que ha habido de parte de la población en esta temática de la propiedad. Y ese es un porcentaje que ha aumentado, se ha mantenido. Se ha mantenido, se ha mantenido. Recordemos también que con el tema de la pandemia, si bien no el Poder Judicial y todas las entidades del Estado, todos los poderes del Estado hemos trabajado, no se ha parado, pero lógicamente habían personas que les daba su temor, y entonces ellos decían, no, yo no puedo ir ahorita, puedo ir dentro de una semana. Entonces, sí, claro que sí, y entonces porque eso lo permite también la flexibilidad de la mediación, que es importante, que es uno de los principios que la rigen, y entonces le decíamos, ¿para qué fecha, qué día, qué hora? Y entonces ya se le avisaba a la otra parte. Se cambia la fecha que se programó para tal fecha y otro horario. Todas esas cosas se permiten. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se ha comprobado con este mismo proyecto, ¿verdad?, que efectivamente es necesario ese sistema de llevarle, porque claro, para hacer un cambio de paradigma no esperemos que de primas a primeras. Y entonces tal vez implementando esta modalidad tendríamos un mayor número, por ejemplo, de mediaciones, de asistencia a mediar. Y lo otro también creo yo que es importante, que como resultado que nos va dejando una buena práctica que hay en este subcomponente, y es una buena práctica, no un indicador ni algo que se deba hacer, pero es una buena práctica que ha sido, se ha venido tomando desde el año pasado, creo que a mediados como en julio. Y es que los supervisores locales del subcomponente, una vez que logran el acuerdo de las partes, ellos les explican que le van a dar seguimiento al acuerdo. ¿Ya? Entonces, ellos les dicen, lo llaman por teléfono, porque ellos les dejan su número de teléfono a las personas, o ellas acuden, mira, no llegó el señor a ponerme el cerco en el lugar donde acordamos. ¿Y por qué? No me ha dicho nada. Entonces se va a veces, hasta personalmente va el supervisor o los invita nuevamente, y entonces ya hemos tenido respuestas como estas. Bueno, es que no he tenido recursos económicos para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque para hacer eso tenés que contratar un personal para poner el cerco, para tomar las medidas, y entonces en ese caso también como parte de esa coordinación interinstitucional se logra, ¿verdad? Por ejemplo, con la alcaldía, en los casos de personas que son realmente, se ve la falta de recursos económicos, entonces se les pide que apoyen para que hagan la medición. Ya eso es algo que no van a gastar, y también ya las personas pues con eso ya logran cumplir con el acuerdo, porque ellas dicen, yo no lo he cumplido porque no he podido, no es porque no he querido. Y entonces hasta en esas cuestiones se les ha apoyado, pero en casos realmente que amerita. Sí. ¿Ya? Y más el tema de la propiedad, que como le digo, este tema de la propiedad, de la regularización de la tenencia de la tierra, la titulación misma y la inscripción en los registros, es una política estatal que está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, nuestro gobierno, que persigue pues reducir la pobreza en Nicaragua, y principalmente, imagínense, la tenencia de la tierra. Entonces vemos que todos estos productos están quedando también como parte de la experiencia de este proyecto del ordenamiento de la propiedad, en el que también incide la DIRAC en la solución de los conflictos. Y ya le decía, pues creo que en otras ocasiones, que importante es que en este proyecto de nación, desde el año 2002, se pensó en la mediación como una forma adecuada, un proceso adecuado para solucionar las controversias entre las personas, y no se pensó en redirigirlo a un proceso judicial, sino que se pensó, implementemos la mediación, estamos convencidos que esto es lo más adecuado, lo que conviene para este proceso. Claro, como un proyecto que esperamos un fin último, no esperas que ese fin último se alargue en el tiempo, sí, requiera más costo para las partes implicadas en un conflicto, por ejemplo, requiere que tengas seguridad jurídica. ¿Ve? Entonces vemos allí nosotros los grandes productos que se están generando, una gran experiencia, y principalmente en las zonas rurales, en donde, como usted sabe, históricamente
este tipo de conflicto en la propiedad ha generado mucha violencia. Okay. Normalmente en el procedimiento de la DIRAC es una única sesión la negociación, es decir, se resuelve todo en una sentada, digamos, o pueden haber varias sesiones. Claro que la mediación se puede realizar en varias sesiones, perfectamente. Cuando yo hablé de la convocatoria, hasta 3 convocatorias es cuando la primera no han asistido, se convoca nuevamente. No llega a la segunda convocatoria o invitación, a la tercera convocatoria. Cuando yo hablo de sesiones, es diferente a la convocatoria, porque la sesión es, lo convocamos y a la primera convocatoria asisten las partes, inicia la mediación. Pero esa mediación no termina en esa primera sesión, sino que se ponen de acuerdo. Fíjense qué maravilloso, que ellas mismas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, para poder dar continuidad a esto, pues entonces programemos que continuemos tal día, tal hora. Ellas mismas fijan la fecha, la hora, porque es en base a sus intereses. Y esa es una segunda sesión. Puede haber 1, 2, 3 sesiones, dependiendo, claro está, de la complejidad y las necesidades de las partes en conflicto. Entonces puede haber varias sesiones. A eso le llamamos nuevas sesiones, que es distinto a las convocatorias. ¿Y hay tiempos programados para cada sesión? Es decir, esta sesión no puede pasar de 1 hora, no puede pasar de media hora. No, el tiempo no se limita. Lo que sucede es que ello depende de la complejidad del asunto, depende del grado de participación que tengan las partes. Porque, por ejemplo, ahorita podemos estar en una mediación, pero tal vez el conflicto impide a veces el grado de tipo de emociones que puede haber, o carga de emociones que puede haber en las partes, implica que a lo mejor cueste que se comuniquen, que puedan dialogar, y entonces si ellas quieren conseguir en la mediación, pero que en el momento no se sienten en la capacidad, entonces ellos piden, entonces, ¿para qué seguir insistiendo 1, 2, 3 horas? Eso no es sano para una mediación, no lo es. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les dice, pues, que se les da la opción que pueden seguir en otra sesión, otro día, otra hora, que ellos lo acuerden, ¿sí? No es el mediador que le dice el miércoles a las 2 de la... No, ellas son las que van a dar la fecha y la hora. Y entonces, ¿qué sucede? Claro está la mediación, por el principio de flexibilidad, que es importante, es eso, que te permite jugar con los tiempos, siempre y cuando realmente se ve el interés de las partes de participar en la mediación. De participar y resolver. Y solucionar el conflicto. Pero es que puede ser, ahí es interesante, porque puede ser que quieran participar en una mediación, pero al final no sabe si va a concluir en un acuerdo. Pero el hecho mismo de que se logre el diálogo entre las personas, que las personas ya puedan dialogar, un diálogo real, eso es un gran logro. Porque puede ser que no logren acuerdo en la primera, segunda o tercera sesión, pero posteriormente, por solo el hecho de que ya conversan, que ya se pueden ver a la cara, que ya pueden platicar, a veces surgen esos diálogos fuera de la mediación y vuelven a la DIRAC. Y llegan diciendo, nosotros tuvimos mediación pero no logramos acuerdo. Hemos platicado, dice la gente, platicamos y hemos llegado a un consenso, queremos llegar a un acuerdo. Se les vuelve a atender. Con mayor razón. Si en todo se le atiende con eso, con mayor razón, nos alegra muchísimo. Porque además llevan de acuerdo. Juan. Sí. No, pero es que más allá de eso vemos que tuvo su efecto la mediación. Sí. Tuvo su efecto, ahí está el efecto. O cuando van, por ejemplo, no llegan a un acuerdo, tal vez no regresan a la DIRAC a hacer el acuerdo, sino que se van, por ejemplo, a un banco o a una entidad de crédito, y allá llegan a un acuerdo. Aunque no lo logren aquí, en donde a nosotros nos da satisfacción saber que lograron ese acuerdo, porque quiere decir que tuvo efecto la mediación. El hecho mismo que dialogaran, eso es importante. Pero, y yo siempre lo digo, es importante y me gusta mencionarlo con los mediadores, en parte de la política de la institución, decirle a los mediadores que la persona, si quieren acompañarse a sus abogados, que se acompañen. Porque ese es un derecho, el derecho de defensa. Pueden acompañarse de alguien de su confianza, porque hasta la ley lo contempla, la ley de mediación y arbitraje lo contempla, que se puede acompañar a una persona de su confianza. Y dice la ley, preferiblemente abogados, claro, porque cuando ya te sentas en una mediación y es un tema de esto, ya está en el plano jurídico y necesitas asesoría, por supuesto, ¿verdad?
Un mediador o una mediadora no va a permitir que los acuerdos sean contrarios a lo que dice la ley, no debe de darse, ¿ya? Pero lo más importante sería que mejor sean los asesores de las partes quienes los conduzcan en ese sentido, eso es importante, ¿ya? También nosotros durante la mediación, por ejemplo, si es una persona con discapacidad, puede ser sorda, puede ser ciega, o tener algún otro tipo de discapacidad. Recientemente, por ejemplo, tuvimos una mediación con una persona ciega, y ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, como parte de esa coordinación interinstitucional, nosotros pedimos apoyo a la Defensoría Pública, y llega un defensor o una defensora pública y les da acompañamiento durante el proceso de mediación. Y si es una persona sorda, igual, pero en el caso también de las personas sordas, también se le pide apoyo, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, ASNIC, que nos ha dado un gran apoyo a nosotros a la DIRAC, porque cuando tenemos a una persona sorda, acudimos a ellos inmediatamente. Tenemos el apoyo de un intérprete. Casualmente ahorita estamos en un proceso, son 3 meses de una capacitación sobre el idioma de personas sordas, que está siendo dirigido, que le está impartiendo a un grupo de mediadores y personas que atiende al público. Lenguaje de señas. Claro, sobre el idioma de las personas sordas, o conocido como lenguaje de señas, porque es importante que nosotros también seamos inclusivos y que vayamos aprendiendo ese lenguaje, porque nosotros, si nuestra función es facilitar la comunicación, difícilmente podríamos hacerlo cuando quien participa es una persona sorda. Entonces, tenemos que irnos insertando, tenemos que ir practicando esto, porque no estamos acostumbrados, hay que decirlo. Entonces, estamos capacitando ahorita ya el primer grupo del personal de la DIRAC, ¿verdad? Porque esto es muy importante para nosotros, y también para que las personas sientan que nosotros somos inclusivos, que los hacemos que participen y que les damos el tratamiento que merecen como usuarios de nuestros servicios. Entonces, voy a volver sobre el tema de la propiedad, sobre el proyecto del ordenamiento de la propiedad. Normalmente hay un acuerdo, ¿no? Y eso, luego de ejecutarse lo que se acuerda, se procede ya a catastrar, es decir, a registrar en el catastro, y luego a registrar es decir, hacer todos los asientos que se necesitan para producir un título, ¿va? Y si no hay acuerdo, ¿qué ocurre si no hay acuerdos en el tema de la propiedad? Bueno, en el caso que no hay acuerdo, por ejemplo, de estos conflictos de la propiedad en el marco del subcomponente, que es el que abre la puerta a poder inscribir esos acuerdos, entonces si la persona no logra un acuerdo, pues entonces en esos casos, ¿qué desventajas tienen? No entraría en el proceso de titulación, y por consiguiente menos registrarlos en el registro público de la propiedad de inmuebles. Todas esas cosas se les explica para que sepan cuáles serían las ventajas y las desventajas. Entonces, por ejemplo, ya nos ha ocurrido que un vecino, por ejemplo, uno o dos vecinos tenían conflictos, unos acudieron a la DIRAC, lograron un acuerdo entre ellos, se logró la titulación, porque ya lograron establecer los límites de la propiedad, quién se queda con qué y cómo. Entonces logran la titulación y a la vez la inscripción en el registro público. Entonces el boca a boca viene y le dice, nosotros ya tenemos títulos, ¿y ustedes le dieron títulos? No. ¿Y por qué? Es que no llamamos un acuerdo. Entonces ellos se quedan allí sin el título, y entonces eso los ha motivado a asistir a la DIRAC para poder sentarse y negociar y lograr un acuerdo de mediación. Porque es que pueden ocurrir varias cosas. Sí. Tal vez una de ellas es la ignorancia, es decir, las personas a veces no sabemos a qué atenernos o no sabemos qué hacer, o simplemente nos da pena. Por ejemplo, usted mencionaba el caso de una persona que por razones económicas no ha podido cumplir con el acuerdo. Correcto. Pero le da pena decir que no tiene en ese momento para poder cumplir. O ignora que el incumplimiento de esto al final va a atrasar todo el proceso al cual él mismo se ha comprometido, ¿no?
de ignorancia bien atrevida. Claro. Entonces, ¿hay alguna forma de poder explicarle a esta gente, mire, no hacerlo significa esto? Usted debe estar claro o debe de ser claro en decir, yo voy a cumplir este acuerdo en estas condiciones, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No comprometerse a algo que usted no va a poder. Es decir, yo te voy a hacer un cerco de piedras canteras y demás para que separemos la propiedad aquí en la forma en que se determina, ¿no? Como queden hechos los linderos. Pero si no tengo ni 5 bollos partidos por la mitad, ¿cuándo te voy a poner ese muro? Bueno. Claro, es interesante porque fíjese que conversando con los supervisores locales del subcomponente, con las mediadoras y mediadores incluso, ellos les explican, cuando están en el proceso los que están en la mediación, siempre se les explica cuáles son las ventajas de lograr acuerdos, con el propósito de que ellos también abran su mente, que se dispongan pues a escucharse. Entonces se les explica todo eso. Por ejemplo, si ustedes no logran un acuerdo, lo cual no quiere decir que te estamos obligando a llegar a un acuerdo. Sí. Porque lograr un acuerdo habrá que ver los términos. Eso solamente ellos lo deciden. Lo que uno trata es de informarles. Primero, qué derechos y qué deberes tener dentro de la mediación. Segundo, cuáles serían las ventajas de que logren un acuerdo o las desventajas de no hacerlo. Siempre se le dice. Pero hay personas que también se empecinan en que no, porque a veces uno se apega a muchas cosas. A veces, y creo que también conversábamos algo sobre eso, a veces las personas no pensamos con nuestra mente, sino con el corazón, y a veces eso nos hace equivocarnos algunas veces. Tal vez tomar decisiones en ese momento, que 2 varas, por ejemplo, puede resultar en que yo voy a tener el título en mi propiedad, pero a veces yo emocionalmente no quiero porque creo que ceder es malo, porque es como di mi brazo a torcer, pero sí, no estás dando tu brazo a torcer, están haciéndose mutuas concesiones, que el mediador tiene que enfocar la mediación en que el ganar es ganar, no el ganar de que gana uno y pierde el otro, ¿ya? Entonces esas son cosas muy importantes durante la mediación. Y como ya se ha tenido la experiencia, también los supervisores y las mediadoras les dicen, en estos casos lo que tendría que hacer, ¿verdad? Para cumplir, tiene que hacer la medida, entonces, como hacerles un llamadito, acuérdense que van a hacer esto, ¿verdad? Para que estén claros en qué va a consistir ese acuerdo, esa forma de cumplir el acuerdo, que eso es importante. Se les informa, ¿ya? Y se les dice que se les va a dar seguimiento con ese propósito, a ver. Lo que pasa es que no le decimos desde prima a primera, vamos a buscar como que la alcaldía le dé para... No, porque hay que dejar que las personas también por sí mismas resuelvan. Sí, no, por eso digo, es decir, ¿para qué me voy a comprometer yo a hacer algo que no voy a poder hacer? Pero se les dice, ustedes tienen que llegar o logren acuerdos, pero en base a sus posibilidades, a lo que pueden hacer, pero que eso permita realmente que ambos estén ganando en la mediación. Eso es importante y eso se le debe decir a los... Y ese supongo es al final de cuentas el espíritu no solamente para el componente de la propiedad, sino para toda la mediación. Para todo lo que es mediación, sí. Y mediación en cualquier tipo de conflicto, penal, civil, de todo tipo, sea la conciliación, la mediación, que sea la aplicación de estos procesos autocompositivos en lo que prima la autonomía y la voluntad, la decisión propia de las partes. Es necesario decirles cuáles son las ventajas, por eso siempre nosotros cuando hablamos les decimos, primero, el costo económico. Se te reduce o incluso no vas a tener ningún costo. La DIRAC no cobra por hacer una mediación, entonces no tenés ningún costo. El costo emocional, porque definitivamente en todo conflicto ahí está, está latente y ha llegado a extremos de que se priva de la vida a personas y vos te privas de tu libertad, y eso hay que decirlo, ¿verdad? También vemos nosotros el tiempo tiene un costo, lógicamente, y tiene el doble costo, económico y emocional, y incluso a veces hay personas que hasta pierden sus trabajos por estar yendo y viniendo en un proceso judicial. Desde el momento en que saben de un proceso judicial ya se imagina, bueno, ahora va a estar pidiendo permiso para todo.
Y entonces ya se predisponen la patronal con las trabajadoras, y entonces dice, entonces ahora se va a dedicar a litigar. Sí. Ya todo esto, es la experiencia. ¿Ya? Entonces vemos nosotros todas esas desventajas, y entonces les decimos, ¿cuál es la ventaja? En principio ahora, con el hecho de que exista la mediación previa, es decir, antes de iniciar el proceso, y le voy a decir, un estimado de la estadística, del 100%, y esto lo digo porque tal vez reflexionan las personas, del 100% de solicitudes de mediación, un 25-30% va a mediar. Claro, para nosotros es maravilloso ese 25-30%, porque ese porcentaje nunca lo había tenido la DIRAC así. Pero ¿qué sucede? Nosotros quisiéramos un 50-60 o más porcentaje de participación en la mediación. Pero ese 75 o 60% o 70% que no participa lo ve como un trámite la mediación. Hay que cumplir con el trámite, llevar la constancia de no asistir para iniciar el proceso judicial, pero ni siquiera se han dado la oportunidad de ir a darse cuenta de qué es la mediación. Pudieron haberse ahorrado tiempo, dinero, emociones, y dejaron pasar la oportunidad al final. Claro que sí, y entonces, y yo lo digo para que sepan, no porque digan, mira la DIRAC, si apenas un 25% o 30% está atendiendo casos, está mediando, no, es para que sepan que nuestro trabajo es para ustedes, nuestro servicio es para ustedes, la población, y que se están perdiendo este servicio, que les va a generar muchos beneficios. Eso es lo importante. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros, doctora. Siempre es bueno pegar estas platicadas acerca de la DIRAC, el trabajo que está realizando y lo que está fomentando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos haya sido de provecho.